entonces a empezar nuestra primera lección de la serie La victoria sobre la tentación. Primero quería preguntarles, ¿todos tienen su hoja para comenzar? Si a alguno le falta, este es el mejor momento para conseguir la hoja porque la vamos a estar usando durante la lección. Entonces, ¿a ti te falta hoja, Marco? ¿A alguien más le falta hoja antes que empecemos? Ok. Tengo un par más aquí por si alguien llega también. Ok, vamos entonces a empezar esta primera lección. Y lógicamente la pregunta lógica que se deriva cuando empezamos a hablar sobre la doctrina de la tentación es ¿qué es la tentación, no? Entonces les quiero dar un momento, un minuto quizás, para que tomen nota ahí en su hoja lo que ustedes crean que es la tentación. Entonces anoten ahí en su hoja, según ustedes, según lo que saben hasta el momento, lo que creen. No miren hacia adelante, sí, por favor, en la lección, anoten lo que crean. ¿Qué es la tentación? ¿Qué es la tentación? Okay, veamos sus respuestas. ¿Qué han puesto? Entonces, ¿qué es según ustedes la tentación? ¿Libardo? La tentación para mí es el inicio. El inicio. Del pecado. Inicio del pecado. Ok, Masi. Una oferta para pecar. Excelente. Ok, Marco. Ok, deseo de la carne contra el espíritu a la vista. Ana. El deseo de hacer algo indebido. Perfecto. ¿Qué más pusieron? Hacerlo malo ante los ojos de Dios. Ok, Ariel. Todo aquello que proveniendo muchas veces de nuestra propia carne y de nuestra propia concupiscencia, como dice la palabra, Ajá. nos lleva a desobedecer a Dios. Ok, todo aquello que puede proceder de nuestra propia carne que nos lleva o nos conduce hacia el pecado. Excelente. ¿Qué más, hermana? Bueno, yo lo escribí en inglés, pero lo voy a traducir. Ok, Como ok. el coqueteo de nuestra carne para pecar. Ok, como el coqueteo de nuestra carne o el deseo de nuestra carne hacia pecar. ¿Gonzalo? La tentación es todo deseo inmundo que nos lleva a pecar contra Dios. Todo deseo inmundo que nos lleva a pecar contra Dios. ¿Moisés? Todo lo que está en contra de la palabra del Señor. Ok, todo lo que vaya en contra de la palabra del Señor. Ok, Mónica. Enfrentarse a una prueba, pero con el propósito de ser perjudicado. Ok, enfrentarse a una prueba con el fin de que haya perjuicio o pecado. Excelente. Excelente. Okay, ¿alguien quiere añadir algo más antes que entremos de lleno al tema de... ¿Hermano José? El deseo de la carne para ser satisfacida aparte de la obediencia a Dios. Ok, el deseo de la carne para ser obviamente satisfecho en torno a la ley de Dios. ¿Pastor? Y pensando en las palabras de Jesús, de que no entren en tentación, pienso que la tentación es una situación espiritual. Puede surgir de adentro, como nosotros que somos pecadores. Puede surgir de afuera, en el caso de Cristo, y de tentaciones de afuera. Pero es una situación espiritual en el que estamos siendo impulsados, atraídos, jalados hacia el pecado, ¿no? Perfecto. Ok. Ahora pregunto, quizás la pregunta es retórica. ¿Puede Dios tentar? No. ¿Puede Dios probar? Sí. Probar. Ok.
Vamos a entrar ahí un poquito más profundo en el tema del lenguaje ahí. Ahora, primero, para ir haciendo, muchas gracias por su participación. En base a eso vamos a ir moldeando un poco cómo vamos a entender la doctrina de la tentación desde el enfoque de la Escritura. ¿Libardo? Una pregunta. En el Padre Nuestro dice... No nos metas en tentación. Ajá, vamos a llegar hacia allá. Ajá. Sí, exacto. Ese es un buen punto. No nos metas en tentación. Y vamos a ver que hay un tema importante en el lenguaje ahí, el uso de las palabras que nos va a ayudar a distinguir en qué sentido podemos decir o podemos orar bíblicamente diciendo, Señor, no me metas en tentación. Vamos a ver en qué sentido ese lenguaje, a qué hace referencia y en qué sentido sí es bíblico. Entonces, primero, el término original de la palabra tentación en griego es simplemente intentar experimentar, probar o agujerear una botella para probar el tipo de licor que había. Esa es la raíz de la palabra en el original. O sea, se usaba en el contexto para probar y decir cómo saber qué había al interior de una botella, haciéndole un agujero, obviamente, a estas odres de cuero. Entonces, ese es el origen del término, o cómo aparece al menos en la Biblia. ¿Puedo volver a explicarlo? Lo explico de nuevo. Dije, el término significa experimentar, probar o agujerear un recipiente para saber qué licor contiene. Está ahí en sus hojas. Y esa palabra o esa terminología que aparece en la Escritura se traduce normalmente con dos palabras. Y esto sí es interesante, porque la palabra tentación o prueba es una misma palabra en griego, que es peirazo, que significa probar, examinar, testear. Y a veces en la Biblia vamos a poder encontrar esa palabra traducida como prueba, o a veces vamos a poder encontrar esa palabra traducida como tentación. Entonces, cuando dice Dios no tienta a nadie y cuando el texto dice Señor no nos metas en tentación, está usando el mismo verbo. La misma palabra se está usando. Pero obviamente nosotros entendemos que las palabras, y para nosotros es fácil notarlo, tienen un rango semántico amplio. Y eso es importante. ¿A qué me refiero con un rango semántico amplio? Voy a traducir eso al español. Cuando digo rango semántico amplio, me refiero a que el lenguaje y las palabras pueden tener más de un significado. Y esto es importante para poder ser mejores intérpretes de la Escritura. Nosotros, en nuestro uso del español incluso, cuando usamos palabras, nosotros entendemos que hay palabras que pueden tener más de un sentido, aunque sean dos palabras diferentes, aunque sean la misma palabra. Y para nosotros es súper fácil darnos cuenta porque nosotros traemos cierto vocabulario de nuestros países que para mí significa algo, pero para ustedes significa otra cosa muy diferente. Lo clásico que pasa aquí es que uno dice algo y para el del otro país es grosería. Como ese es el clásico. ¿Y por qué? Porque las palabras pueden tener un significado más amplio. Y este es el caso de esta palabra. Esta palabra es solo una palabra, pero puede tener más de un sentido, lógicamente. Ahora, fíjense cómo aparece en Santiago 1:12. Está ahí en su hoja. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y de nuevo, en Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Tanto pruebas como tentación es la misma palabra. La vara de Aarón florece. La vara de Aarón florece. Entonces, Por lo menos no fue Judas. por lo menos no fue. Por lo menos hubo florecimiento en la clase. Ok, entonces entendemos eso primero, ¿no? Que si vamos a hablar de la palabra tentación y prueba, vamos a tener que distinguirlas no por la palabra, porque es la misma palabra, sino por su significado. ¿Ok? Ya vamos a entrar a qué significado. Entonces, una
definición general de lo que significaría la palabra tentación o prueba es simplemente probar o examinar. En algún sentido, el término en general no contiene en sí mismo una carga moral negativa. ¿Se entiende, no? El término en sí mismo no contiene esencialmente una carga que se dirige hacia el pecado. Y eso es importante hacer esta distinción, porque cuando vamos a hablar que Dios prueba o vamos a orar que a Dios que no nos meta Él en tentación, estamos hablando de este primer sentido, simplemente probar o examinar, no haciendo alusión hacia ser dirigido hacia ninguna clase particular de mal. Entonces, repito la idea porque esto es importante, porque eso nos va a ayudar a interpretar la pregunta de Libardo. Si yo digo que Dios, o si yo le estoy orando a Dios, no me metas en tentación, ¿ese término significa que yo le estoy orando a Dios que no me haga pecar? No, que no me pruebe. Que no No me pruebes. no me pruebes. No me expongas quizás a situaciones, Voy a desaprobar. exacto, donde voy a quedar desaprobado. Ya vamos a entrar un poquito más profundo en qué sentido Dios va a probar y en qué sentido eso también es bueno y positivo. ¿Marco? Uh-huh. Ajá. Ajá, y creo que sí, las dos cosas que dices son importantes. En algún sentido creo que sí tenemos que ser cuidadosos en la forma en que oramos, porque reverencia cómo entendemos a Dios y cómo entiendo mi relación con Él. Por eso Dios nos enseña a orar. Oren de esta forma, Padre nuestro. No para repetir la misma fórmula, pero en algún sentido sí nos está diciendo hay una forma de orar. Oren sin cesar, oren con reverencia, etc. Pero como tú dices, obviamente no es el poder de nuestras oraciones y lo bien bonitas que puedan estar estructuradas lo que hace que Dios nos oiga, sino que la intercesión de Cristo, la intercesión del Espíritu hacia el Padre. Y eso sí es cierto, el Espíritu intercede por nosotros, dice la palabra, con gemidos indecibles. O sea, básicamente tú puedes estar orando, terminas de orar y viene el Espíritu y dice, Señor, no le hagas caso, eso no era lo que tenía que pedir, lo que tenía que pedir era esto, concédele esto y no lo escuches en ese sentido. Porque el Espíritu intercede por nosotros y ora lo que necesitamos orar y damos gracias a eso. Pero eso no significa que yo voy a ser negligente en mi vida de oración porque sé que el Espíritu intercede por mí. Significa que yo voy a ser más propenso, voy a tener más energía para orar bíblicamente, voy a orar la Biblia porque quiero orar conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios responde conforme a su voluntad. Y cuando yo oro conforme a su voluntad, cuando oro en su palabra, obviamente Él me oye. Y creo en eso también por fe. Entonces, exacto. El Señor a veces concede, permite la tentación o la prueba para el crecimiento y a veces para la obediencia de uno. Exacto. Y lo que dice Moisés es súper importante. Y vamos a llegar un poco más adelante de lo que dice Moisés. Porque cuando nosotros vemos la historia, por ejemplo, de Job, Satanás presentándose delante de Dios y diciéndole, como pidiendo autorización para probar, para tentar a Job, significa, tal cual como dice Moisés, que Dios en su providencia, en su soberanía, puede determinar que sí seamos tentados. No por Él, porque Él no tienta hacia el mal, pero sí por una causa secundaria. Okay, muy buen comentario. Ok, entonces esa es la definición general, probar, examinar. Pero hay una definición específica, que era lo que comentaba el pastor en torno al versículo de Mateo 26. Cuando Jesús está diciendo, velad y orad para que no entréis en tentación, obviamente en ese sentido particular
si se refiere a ser dirigido hacia el mal. Entonces tengo dos términos y esto es importante. Tengo un sentido neutro, que es simplemente testear o probar, y tengo un sentido particular que se refiere hacia la influencia que puede haber en torno al pecado. Hay dos sentidos. ¿Se entiende? Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Dos sentidos. Un sentido neutro, que es testear, y un sentido particular, que es dirigir hacia el pecado. ¿Se entiende? Okay. Entonces, ¿qué diferencia uno del otro? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre uno y el otro? Y lo que va a diferenciar un término del otro, bíblicamente hablando, va a ser el fin. Porque el fin o el propósito por el cual es usado va a determinar cuál tipo de situación yo estoy viviendo. Si yo estoy viviendo una situación donde soy expuesto hacia el mal, obviamente estoy dentro de esta categoría. Pero si yo estoy viviendo una situación que en algún sentido trae algún beneficio o algún conocimiento que pueda ser beneficioso para el creyente, estoy dentro de esta categoría. Entonces tengo dos categorías. Una que podría ser, y es lo que vamos a ver ahora, usada por Dios, y otra que es usada por Satanás y sus demonios. Entonces tengo dos tipos de pruebas o dos tipos de tentación, si quieres llamarlo en el lenguaje. Y puse ahí, en otras palabras, Dios no tienta a nadie, porque su intención nunca es dirigir hacia el mal. Eso es Santiago 1:13. Sin embargo, Dios sí probó a Abraham o a Israel para examinar su fe y exponer su realidad. Antes de pasar hacia esto, ¿se entiende la diferencia? ¿Entiende la diferencia de términos que hay? Ok. Entonces vamos a ver dos cosas hoy día. Vamos a profundizar en estos dos elementos, viendo, uno, cómo Dios trabaja aquí, testeando y probando, y cómo Satanás y sus demonios trabajan en esta otra esfera. Entonces fíjense que tengo literalmente una misma situación, que sería lo que podríamos llamar tentación o prueba, pero que tiene fines diferentes y son usados por personas diferentes. Pero obviamente ambos responden a un significado común, que es probar o testear. Obviamente, en el caso de Satanás va a ser un testeo que quiere dirigirnos hacia el mal, y en el caso de Dios va a ser un testeo que sirve hacia sus fines o propósitos. ¿Ok? ¿No está muy complicado? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Hasta aquí vamos bien, dijo el pavo en la puerta del horno. Ok. Entonces, pueden pasar a la siguiente hoja. Número 2, este es el significado del término. Ahora, número 2, la forma de las tentaciones que vienen de parte de Satanás y sus demonios. Entonces, si tuviera que agrupar todas esas, ¿en qué lado los ponen? ¿A mi izquierda o a mi derecha? A mi izquierda, ok, al contrario de ustedes. Excelente. Entonces, fíjense primero, hay tres formas por lo menos en que Satanás y sus demonios trabajan atacando a la vida del creyente hacia la tentación que dirige hacia el mal. En primer lugar, Satanás puede tentar por él mismo. ¿Qué significa esto? Que la Biblia define a Satanás como el acusador. Ahora, no sabemos literalmente cómo Satanás ataca en la esfera personal. Obviamente hay cierta discusión teológica preguntándose, ¿puede Satanás entrar en la mente de un creyente e imponer una idea? Es obviamente una pregunta que no es tan fácil de contestar, porque sería, de nuevo, hay discusión. Hay gente que dice, no, Satanás no puede entrar en la mente del creyente e imponer una idea, y cuando se refiere a los dardos de fuego no hace alusión a eso, porque
seríamos inocentes, entre comillas, por el pecado, pero no podemos escapar de la realidad que la Biblia sí dice que Satanás es el acusador y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, no sabemos exactamente cómo eso opera en la práctica, porque obviamente pertenece a una esfera diferente, que es la esfera obviamente de las huestes celestiales, es algo que en algún sentido es espiritual y no 100% accesible a nuestro conocimiento. Obviamente Dios sabe cómo opera, pero no tenemos todo, o Dios no nos ha dicho todo con respecto a cómo eso funciona. Y ese versículo que dice, no sé dónde está, pero hay un versículo que dice que no dejemos o sea, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero que sí que aniden. A veces cuando estamos también nosotros como que dándole parte a que estemos ahí todo el tiempo pensando en una idea, y eso puede producir en nosotros la tentación. Es interesante, es una frase de Lutero, y sí, tiene mucho de bíblico en algún sentido. Y vamos a llegar a ver cómo Satanás y sus demonios van a usar nuestra carne, nuestras debilidades, nuestras concupiscencias, como dice Santiago, para dirigirnos hacia la tentación. ¿Pastor? Y yo creo que a veces nos podemos preguntar eso de cómo Satanás puede afectar mi mente, mis pensamientos. Pero yo creo que igual tenemos una buena analogía, un buen ejemplo para comparar con nuestro lenguaje. Es un misterio cómo yo con palabras puedo hacerte sentir triste, puedo herirte, puedo ponerte a pensar por varios días, como que traumarte, ¿no? Me dice, ¿cómo es que yo simplemente con producir ciertos sonidos puedo afectar a alguien más que no soy yo? Y estar en su mente de esa manera tan fuerte solo por eso, ¿no? Entonces hay una comparación o una analogía ahí en que sabemos, bueno, de otra forma Satanás igual sí afecta a nuestras mentes y nos tienta y nos acusa y de muchas maneras y los demonios, no solo Satanás, de la misma manera que nosotros podemos afectar a otros sin tocarlos, ¿no? Ahí me gusta eso porque ahí se toca otro tema, ¿no? Pero bueno, que cuando dice en la palabra que en nuestra lengua está el poder de la vida y la muerte, que la gente lo toma como otra cosa. Y ahí, el infierno mismo dice puede estar en la lengua. Ajá. Depende, claro, exacto. Ajá, exacto, sí. Es que no es tan, o sea, no es como tan sencillo. Tiene, insisto, como hay implicancias más grandes detrás de decir si Satanás puede entrar a la mente de un creyente, que es el templo del Espíritu Santo, y pueden haber otras cosas como extra. Pero el punto, creo, como dice el pastor, sí sabemos que puede afectar. Lo que no sabemos es cómo exactamente. Sí. Solamente si Dios se lo permite, porque si nos vamos a Job otra vez, Ajá. Dios se lo permitió, no porque Satanás podía, Ajá. sino que Dios se lo permitió. Ajá. Y yo creo que ayudaría a aclarar que no creemos que un creyente puede ser poseído. Exacto, hacia allá iba. Solo para aclarar. Exacto, como no puede tomar control absoluto. ¿Esa no era una tentación o una prueba? Mejor no sé. Absolutamente sí era una tentación para Job, absolutamente. Y vamos a ver el caso de Job, así que está bien. Significa que vamos bien porque están pensando hacia adelante, así que está bien, excelente. Entonces, esa es la primera. Satanás puede tentar por él mismo, por sus propios medios. Ahora, en segundo lugar, Satanás puede usar al mundo para tentar a las personas. Al mundo y las cosas que hay en el mundo. Y es interesante porque cuando Satanás fue a tentar a Jesús, ¿qué le ofreció?
todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y es interesante, está usando el mundo como un medio para tentar. Y obviamente, en algún sentido, este segundo punto y este tercer punto están relacionados. Satanás puede tentarnos y sus demonios con ayuda de nosotros mismos. Fíjense de nuevo, lo voy a decir de nuevo. Satanás y sus demonios pueden tentarnos con nuestra ayuda. ¿Y qué parte de nuestra ayuda creen que puede usar? Nuestra propia carne, nuestra propia concupiscencia. Y eso es interesante, porque fíjense cómo lo expresa Owen. Dice, Él tiene un seguro aliado de nuestros corazones que le ayuda a cumplir la mayoría de sus planes. Y eso es súper interesante, porque Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, fíjense, la concupiscencia que se ha concebido primero en mí da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Owen en esta parte? Está diciendo que mi carne, o como lo expresa en Santiago, mi concupiscencia puede ser una herramienta para la tentación. Y es cierto, Satanás no es omnisciente, él no sabe todo, pero sí es absolutamente más inteligente y astuto que nosotros. Y eso hay que tenerlo claro. Él no es omnisciente, de nuevo, pero es mucho más inteligente, mucho más astuto que nosotros. Por lo tanto, Él no necesita ser omnisciente para darse cuenta de tus debilidades, como nosotros no necesitamos ser omniscientes para darnos cuenta de las debilidades de las personas a nuestro alrededor. Entonces, ese aliado obviamente nos tiene que poner a temblar en algún sentido. O volviendo a la serie anterior, nos tiene que volver a mortificar mi carne para que Satanás no tome ventaja de mis propias debilidades. ¿Ok? ¿Quería añadir algo, pastor? ¿No? Uh-huh. ¿Emma? Tengo una pregunta. Diga. No sé, se me viene. ¿Te la puse en inglés? No sé. Uh-huh. What is the difference, or how is it combined? Is it only our flesh? Is it Satan? Is it just demons that cause us to go into temptation? Mm-hmm. You know, sometimes it's like, oh, it's just my flesh. Oh, it's just Satan. Oh, the demons are around me. Oh, it's the world. Like, or does it have to be all of them combined, just one combined? I don't know. It's just. It's just a question. I'm sorry. Es súper buena pregunta. ¿Alguien me la traduce? No. Todo real. Sí. No. Está súper, sí, entiendo. Emma está preguntando, ¿cómo podemos determinar o saber cuando yo estoy tentado hacia algo? ¿De dónde proviene esa tentación? ¿Es mi carne? ¿Es Satanás? ¿Son los demonios? ¿De quién es la culpa? Y la pregunta en algún sentido es todos. Creo que la respuesta, según como la estoy viendo, creo que es todos. Y creo que es bueno que no podamos diferenciar claramente quién es, en algún sentido. Pero yo creo que precisamente el punto de Owen es que no siempre es todos. Ajá. O sea, precisamente el punto de Owen es que a veces hay diferentes formas, o a veces cuando analizamos en una tentación podemos distinguir, no necesariamente que podamos siempre distinguirlo a la perfección, pero a veces es solamente Satanás, y es el primer punto de Owen. Exacto. ¿No? A veces es una combinación. Ajá. Entonces, y la verdad, mientras que estemos atentos a estos enemigos, yo creo que es más fácil distinguir. A veces yo puedo distinguir de repente, ¿sabes qué? Como estoy teniendo una oposición espiritual, pero si yo no tuviera eso en mente, si no estuviera al tanto de eso, nunca podría decir eso, pero mientras más aprendemos de la Biblia, más entendemos cómo funcionan los ataques espirituales, más podemos distinguir a veces, y a veces yo sé, wow, definitivamente mi carne está tentándome hacia esto.
Ujú. Yo lo decía principalmente también porque creo que en los círculos cristianos hay una tendencia más a culpar a Satanás y sus demonios más que asumir que proviene de mí mismo. Creo que esa es la tendencia natural, que decir, eso no es de mi carne, eso es culpa de la tentación que viene de parte de Satanás. Pero es que Satanás nos va a tentar Ajá. con nuestra propia carne. Exacto. A mí me ponen una botella del último alcohol, del que sea, del más fino. Ajá. Dios mío, eso no me tienta. Y entonces el diablo sabe que con eso a mí no me va a tentar. Porque él sabe nuestra inclinación. Él sabe con lo que nos va a tentar, con nuestra propia concupiscencia. Exacto. Y por eso es bueno entender cuáles son nuestras concupiscencias. Exacto. Entender nuestra carne y de nuevo, serie anterior. Es que creo que igual, como estábamos hablando, Satanás, pongamos, no se puede meter en nuestra mente, no puede saber lo que pensamos, no puede saberlo. Pero yo me imagino a Satanás mirándonos y de alguna forma u otra, nosotros vamos a dar un inicio de que por aquí se puede colar. Ajá. Y por ahí es que nos va a tentar. Y es cosa de vernos, ¿no? Y por cierto, yo creo que es bueno aclarar que probablemente jamás en toda nuestra vida Satanás directamente nos ha tentado. Ajá. Como que hay más demonios y Claro, no, es omnisciente. no soy tan importante como para que Satanás me esté viendo. Al diablo se refiere A él y su hueste. Ajá. Él y su representante. ¿Royman? Oye, en la Biblia están los ejemplos de lo que decía Emma, de cuando Satanás están todos combinados. Cuando el primer pecado fue la carne de Eva, ver la visión, pues empezó por la vista, pero Satanás estaba ahí también. ¿Ves? Lo único que con Cristo trató de hacer lo mismo, pero Cristo no tenía el pecado. Ajá. Entonces ahí estaban las dos opciones con Cristo, pero con Eva sí estaba todo. Una tentación externa. Ok, excelente. Súper. Vamos a ¿Yemi? Como pienso que muchas cosas como la palabra influencia quiere decir como que no es algo interno, sino que nosotros somos igualmente responsables de cómo respondemos a lo que recibimos del mundo, a lo que recibimos a los demonios o cualquier otra cosa. Y entonces por eso, como es nuestra principal responsabilidad, es con nuestra carne. Ajá. El problema es cómo respondemos. Exacto. Excelente. Súper. Entonces, decimos, volvemos un poco a lo que estábamos mencionando delante. Satanás tentó a Judas de su propia concupiscencia y de su propia codicia. Conocía el pecado de Judas, conocía cómo el corazón de Judas tendía hacia la avaricia, hacia el amor al dinero, y la mejor forma de tentarlo era ofreciéndole dinero, riqueza, etc. Entonces, cada uno de estos propósitos, lógicamente, de este segundo punto, dirigen hacia el pecado. Ese es el fin. Y eso es diferente a lo que vamos a ver ahora, que cómo Dios usa la prueba. Que no es exactamente, o sea, es radicalmente diferente a cómo Satanás la usa. Y vamos a dividir, ahora está en la otra hoja donde dice parte 1, dice la forma y el propósito de las pruebas que vienen de parte de Dios. Ahora, en esta esfera, este lado de acá, las pruebas que vienen de parte de Dios. Primero, la Biblia nos presenta 3 tipos, quizás puedan haber más, pero Owen los sistematiza en 3. Uno dice, Dios pone a los creyentes en situaciones y obligaciones más complejas de las que pueden manejar por sí mismo. Eso puede ser una prueba de parte de Dios, que Dios te pone en una situación que escapa de tu habilidad, que escapa de tu control, que escapa de tu capacidad de dominarla. Y obviamente, ¿cuál creen ustedes que es el propósito de eso? ¿Por qué Dios nos pondría en una situación más difícil de la que podamos aguantar? Dependencia. Porque yo digo, en mis fuerzas esto es imposible. Y me vuelco de nuevo hacia Dios, porque en mi propia fuerza no tengo forma de hacerlo. En segundo lugar, Dios pone a los creyentes en grandes sufrimientos, como es el caso de Job, o pruebas, al punto de incluso de tener que sufrir por Cristo. De nuevo, esa es una prueba de parte de Dios, pero que tiene propósitos buenos. ¿Cuál podría ser un buen propósito de sufrir por Cristo o sufrir en general?
Uno, hacer morir nuestra carne. El sufrimiento nos puede postrar en humillación. Perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo más podría servir el sufrimiento para los propósitos santificadores? Humildad, mansedumbre, excelente. ¿Cómo más? Llevarnos a ser como Cristo, quien padeció por nosotros. Excelente. ¿Cómo más? Ajá. Tu testimonio de sufrimiento puede ayudar a otros a animar su fe. Excelente, muy buen punto. ¿Qué más? Dependencia. Dependencia. Los versículos de Job del final son hermosos. O sea, después de todo lo que Job sufre, Job dice, yo así de oídas te había escuchado. Como apenitas sabía quién eras, pero luego de sufrir y esperar en ti en dependencia, ahora mis ojos te ven. Y dice la palabra que Job era un hombre recto. Y aún así era justo. Y entonces, Ajá. Obviamente, a veces el sufrimiento puede ser una herramienta poderosa para ser santificados y conformados a la imagen de Cristo. Mónica, ¿ibas a decir algo? El primer punto de las formas Ujú. en que Dios puede probarnos, ¿cómo se relaciona esta afirmación con el versículo que dice que el Señor nunca pondrá sobre nosotros una prueba más grande de la que podamos soportar y que justamente con La tentación. podrá Piénsalo que desde tu conversión Dios te ha dado infinitos recursos a través del Espíritu Santo, a través de tu unión con Cristo. Por lo tanto, cualquier situación en la que Dios te ponga, siempre tienes dentro de tu vida espiritual y tus recursos a Dios mismo. Por lo tanto, creo que humanamente hablando, no hay prueba puesta por Dios que pueda ser más grande que el poder que viene del Espíritu Santo y nuestra unión con Cristo. Entonces, cuando dice Dios no te va a poner en una situación más difícil de la que puedas soportar, básicamente está diciendo, en Cristo todo lo puedo, porque en Cristo me fortalezco. El tercero dice, Dios puede autorizar que seamos providencialmente tentados. En el segundo punto, como fue en el caso de Job, que era lo que estábamos conversando un poco delante. Dios puede autorizar. No es el autor, no Él es la causa directa, pero Él en su soberanía permite que eso suceda. Y cuando digo permite, es querer decir decreta también. O sea, define que así sea. No es como que se le pasó por alto. Que a veces... Pero exacto, autoriza y si lo autoriza es porque lo decide y lo decreta como una orden finalmente. Y a veces podemos tender a pensar, y ese es un error, que el pecado, la tentación y cualquiera de estas cosas son, por decirlo en algún modo, como cosas que se le pasaron por alto a Dios. Como pensar que Dios no está en control del pecado y que Dios simplemente se le pasó es un error en torno a la doctrina de la providencia y la soberanía de Dios. Dios, en sus planes, va a usar el pecado para buenos propósitos, para buenos fines. En última instancia, y se lo escuché una vez a un predicador, decía, el cielo va a ser más dulce a causa de lo que tenemos que estar viviendo en este mundo. Y eso incluye que haya pecado en el mundo también. Dios no es responsable por el mal, pero a Dios no se le escapa el mal. Dios no es el autor del mal, pero Dios usa el mal para sus fines y sus propósitos. Que exista mal en el mundo no es algo que se le haya pasado por alto a Dios. Está dentro de su plan. Está dentro del plan de la redención en Cristo. Está dentro del plan de Dios rehaciendo nuevos cielos y nueva tierra. ¿Ok? ¿Moisés? Uh-huh. Uh-huh.
es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No son dos árboles, es un solo árbol. Y piénsalo así, Moisés. Dios crea el universo y le da al ser humano una instrucción. Le dice, esta es la ley moral o esta es la norma que tienes que obedecer. El ser humano no vive en la carne porque no era caído. El ser humano no tiene la influencia del mundo porque el mundo no se había corrompido. Y lo único que tenía que hacer el ser humano era someterse y creer que la instrucción de Dios era buena y justa. Entonces, Él le dice, no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal. Un mandamiento le dio, solo uno. No hay influencias, no hay influencia interna de la carne, no hay lo que tenemos hoy en otra era diferente. Pero Dios le está dando al ser humano la posibilidad, entre comillas, de elegir si le va a creer a Él o va a creer, obviamente, a Satanás. Ajá. Ajá. Y en esa, de las tres que hemos visto, ¿en cuál de esas tú las pondrías? De estas de las que están aquí. Ajá. Exacto, izquierdo mío. Y como dice el tercero, dice, Dios puede autorizar providencialmente que seamos tentados, como en el caso de Job. Entonces Dios puede usar, y eso es lo interesante, cuando la gente se imagina que entre Dios y Satanás hay una lucha. O sea, sí hay una oposición, pero no una lucha en el sentido de que hay dos boxeadores peleando por ver cuál gana. O sea, Dios está infinitamente encima de Satanás, Dios tiene absoluto control de lo que Satanás hace y aparte de eso usa todo lo que hace para su propósito y para su bien y para el bien de sus criaturas. ¿Pastor? Sí, ¿no? Y con respecto al árbol y todo eso, debemos entender que Dios no solamente puso un árbol, Dios decretó, es mucho más, Dios decretó todas las cosas que iban a pasar antes de que pasaran y Él las llevó a cabo. O sea, Dios hizo al ser humano, Dios hizo a todas las cosas con un propósito fijo, determinado, de glorificarse en la historia de la redención. Y Él no solo sabía que estas cosas iban a pasar, Él determinó que así fuera y creó todas las cosas y sostuvo todas las cosas para la gloria de su nombre, en la redención de un pueblo escogido y también la condenación de los pecadores. Entonces, otra vez, muchas veces lo que se nos hace difícil de estos pasajes no es tanto entender qué está pasando, sino entender qué tan poderoso y soberano es Dios. Nos incomoda. Pero la verdad es muy claro. Lo que está pasando es que Dios está estableciendo todo según su plan, ¿no? Para su gloria. Amén. Amén. ¿Quería hacer una pregunta? Sí, con respecto, yo he leído también un pasaje en la Biblia donde dice que Jesús le dijo a Pedro de que Satanás lo había pedido para sondearlo. Entonces, ¿sigue igual eso Satanás con nosotros haciendo lo mismo? Dios podría usar sus demonios para hacerlo. No creo que Satanás directamente vaya a nosotros porque no tenemos, creo, el nivel de influencia e importancia. Pero sí podría decir, de nuevo, como Dios puede autorizar providencialmente que Satanás nos tiente. Y Pablo mismo. Y Pablo. El aguijón en su carne. En su carne, que era un mensajero de Satanás, dice que Dios lo usó para que no se enorgulleciera. Él no puede hacer nada que Dios no haya permitido o determinado de antemano. No tiene el poder para hacerlo por sí mismo. ¿Les parece si avanzamos un poquito, que me quedan 2 páginas? Yo sé que está interesante la discusión y todo, pero para que podamos tomar desayuno también. Entonces, punto B, esas son las formas. Y ahora de nuevo los propósitos. Y fíjense qué interesante, porque de nuevo, la prueba que viene de parte de Dios cumple propósitos importantes en la vida del creyente. En primer lugar, Dios usa la prueba para revelar verdaderamente lo que hay dentro del corazón
de los creyentes. Dice, Él envía sus instrumentos de prueba a las entrañas y lugares más internos del alma y deja que el hombre vea lo que hay en él, el metal del cual está constituido, así como tentó a Abraham para probar su fe. Y es interesante cuando uno piensa, por ejemplo, la vida del apóstol Pedro. Pedro, unos versículos antes de este pasaje, velad y orad para que no entréis en tentación, le dijo, Señor, yo, aunque todos se escandalicen de ti, yo te voy a seguir hasta la muerte. Yo jamás te negaría. Y después Jesús va al huerto de Getsemaní y le dice, velen y oren. ¿Qué hizo Pedro? Se durmió. ¡Pum! Ese era el mismo que dijo, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y el Señor le dice, literal, le dice, Pedro. Están todos los discípulos, pero le habla a Pedro. Fíjense el pasaje. Le dice, Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora? Le dice, tú dijiste que me ibas a seguir hasta la muerte y no puedes quedarte despierto una hora mientras estoy en el último día antes de ir a la cruz. ¿Cómo creen que cambió Pedro después de eso? Después de la cruz, después de la resurrección. Pedro, se revela en el interior de Pedro lo que hay. El mismo Pedro que estaba, yo, Señor, voy por ganarme todos los reinos del planeta, pero no se levantaba ni a hacer su devocional. Entonces, como se entiende el punto. Segundo, Dios usa las pruebas para prevenirnos de ser autosuficientes. Autosuficientes. Lo mismo que compartía el pastor recién, el caso de Pablo. Dios le había permitido una prueba, incluso de parte de Satanás. ¿Para qué? Para no gloriarse. Para que el poder de Cristo resida en él. En tercer lugar, Dios usa la prueba para hacernos más dependientes de Él porque su poder se perfecciona en la debilidad. Dice, nunca sabríamos qué fuerzas hay en la gracia si no sabemos qué fuerza hay en la tentación. O sea, llegamos a conocer el poder de la gracia cuando somos expuestos hacia el pecado. Última página aquí, y con esto terminamos. Dice, ¿cómo podríamos definir entonces la tentación o la prueba? El lado derecho, mi lado izquierdo principalmente. Y le voy a pedir, Jemmy, ¿podrías leer las dos primeras citas que hay ahí en la hojita, por favor? De forma general, la tentación entonces es entonces cualquier cosa. Estado, forma, condiciones, apoyándose en cualquier motivo, tiene la fuerza o eficacia para seducir y para desviar la mente y el corazón del hombre de la obediencia que Dios exige que dé hacia cualquier grado de pecado. De forma particular, la tentación es todo lo que causa o da ocasión para que el hombre peque o descuide su saber, ya sea trayendo maldad a su corazón o distrayendo el mal que hay en su corazón. La tentación es cualquier otra forma de desviar al hombre de la comunión con Dios y de esa obediencia constante, equitativa y universal en sustancia y forma que Les voy a dejar la tarea que después vuelvan a leer esta definición en su casa. Partimos la clase viendo qué era la tentación. Entonces quiero que después, no lo vamos a hacer ahora porque no nos va a dar el tiempo, pero tomen un minuto, hoy día sería genial, para leer estas dos definiciones. Compárenla con la que tenían ustedes escrita. Vean qué otras cosas hay, en qué sentido hay cosas que no estoy viendo. Ahora es importante reconocer, y con esto voy a ir cerrando, que cuando hablamos de tentación, la tentación no siempre se va a presentar como una clara desobediencia a las normas de Dios. ¿A qué me refiero? A que el objeto de tentación puede ser neutro. ¿Y a qué estoy queriendo decir con eso? Estoy queriendo decir que incluso cosas buenas pueden provocarse como objeto de tentación. Entonces, si hay, por ejemplo, un hombre que ama mucho su trabajo, pongamos el caso, ama mucho su trabajo o es trabajólico, no sé si ocupan esa palabra en sus países, como adicto al trabajo, y por ese trabajo, que no es algo malo en sí mismo, que trabaje,
puede transformarse en una tentación, porque puede descuidar su familia, la iglesia, etc. Puede ser el deporte, puede ser tu esposa, puede ser tu papá, puede ser cualquier cosa que ocupe el lugar que le pertenece a Dios, puede transformarse en un objeto de tentación. Entonces la pregunta para cerrar, y con esto nos vamos, ¿cómo podemos enfrentar o vencer esta realidad que nos ataca? ¿Cómo podemos vivir o cuál es la forma en que enfrentamos esta realidad? Vamos a ser tentados, eso es un hecho. Como quieren que les diga algo que va a pasar, van a tener que enfrentar tentación. Es un hecho. Pero obviamente Dios no nos ha dejado sin instrucción al respecto. ¿Y cuál es la instrucción? Velad y orad para que, y escuchen bien, para que no entréis en tentación. Entonces, el Señor nos está advirtiendo del mal, la tentación. Nos dice que la tentación se vuelve peligrosa cuando entramos en ella, pero nos da una forma para evitarla. Y es lo que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta serie. Son dos cosas: velar y orar. Y el fin, obviamente, es no entrar. Fíjense de nuevo, velar y orar. ¿Se acuerdan lo que decía el pastor delante? Si nosotros estamos atentos a las realidades espirituales, atentos a lo que pasa en nuestra carne, estoy en estado de alerta. De alerta. Ahora, ¿qué pasa si yo no estoy ni velando ni orando y Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar? Pan comido. Easy peasy. Easy peasy. Si Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, si mi carne es el instrumento perfecto que vive conmigo 24/7, 24/7, y yo no estoy velando y orando, ¿cuán fácil es ser presa de la tentación? Muy fácil, ¿no? Muy fácil. ¿Cómo estarían ustedes si dijéramos, anda un león rugiente por Highview? ¿Cuál sería su actitud? No, esta mañana no voy a leer la Biblia. Si hubiera un león rugiente, dicen, hay un león rugiente en el salón de al lado, ¿cuál sería su actitud? Cierro la puerta, me preparo, cierro las cerraduras, pongo algo para tapar ahí, cubro las ventanas. ¿Por qué? Porque anda un león rugiente. Ahora pregunto, espiritualmente, sabiendo que la tentación nos ataca, ¿tomamos la misma actitud que la metáfora del león? A veces no. A veces somos descuidados en creer el poder de la tentación. A veces somos descuidados en creer que tenemos que estar alerta para poder luchar contra el mal que se presenta. Entonces, vamos a tomar un momento para orar. Gracias a todos los que hacen preguntas. Eso está excelente. Por ningún momento sientan que a los maestros o los que estén aquí nos ponen incómodos al preguntar. Al contrario, queremos con gozo ser la iglesia que le responde a ustedes esas preguntas. Entonces, cada vez que tengan dudas, por favor, expréselas. Gracias por las preguntas de Moisés. Gracias a todos por sus preguntas, porque obviamente nuestro propósito como iglesia es ser parte de su discipulado. Y si nosotros hacemos vista gorda a sus preguntas, alguien más las va a responder. O ustedes mismos, o el mundo, o cualquier persona. Entonces, con gozo respondemos las preguntas que puedan tener aquí. Así que, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por poder comenzar este estudio de la doctrina de la tentación. Queremos pedirte que nos hagas alerta, que nos ayudes a velar y orar para no entrar en tentación y que esta serie pueda ser un recordatorio de esta realidad espiritual, Señor, que nos aqueja. Te damos gracias y te pedimos tu bendición por el resto del día y el resto del culto en el nombre de Jesús.
Amén.